Bendiciones, hoy martes 5 de octubre del año 2021. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Dice, habita en el arca de mi presencia. Y es que tenemos que usted y yo aprender a habitar en el arca de la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Dice el libro de los Salmos, el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Todo aquel que habita en la presencia de Dios nunca, pero nunca saldrá igual, porque la palabra de Dios dice que donde habita su presencia, todo cambia. Él nos va a cambiar y Él nos va a transformar, Él nos va a empoderar, porque cuando habitamos en su presencia seremos renovados, seremos transformados, y usted y yo nunca, jamás volveremos a hacer lo mismo. Si usted va a la palabra de Dios, podemos encontrar un ejemplo extraordinario cuando un hombre habitó en el arca de la presencia de Dios, y es el caso de Obed-Edom. En el libro de 2 de Samuel 6:11 dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. En pocas palabras, el arca del Señor se quedó 3 meses en esa casa, y el Señor bendijo a él y a toda su familia. Ese cofre de Dios se quedó allí, y durante ese tiempo Dios bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Yo no sé usted, pero yo quiero que esa arca también habite en que habite en mi casa, en mi espacio, y pueda bendecir a los míos, pueda bendecir a mi familia. ¿Y cómo fue eso que el Señor pudo bendecir a Obed-Edom? Porque Dios no mira lo que miramos nosotros. Dios miró el corazón de Obed-Edom. Dios miró cómo este hombre, ¿verdad?, pudo recibir esa arca. Si usted hace un contexto de esta palabra, si usted lee un poco más, se puede ver que Obed-Edom vivía muy cerca de donde había muerto Usa. Usa era aquel que había tocado el arca sin permiso del Señor, y por eso había muerto. Entonces, había mucho miedo en querer tener el arca en su casa. Pero dice la palabra que David se entristeció por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado, ¿verdad? Y David tenía que traer esa arca a Jerusalén. Pero David no quiso traer el arca a su ciudad, y hizo llevar ese arca a la casa de Obed-Edom Geteo, y estuvo allí el arca 3 meses, pero durante esos 3 meses ese hombre recibió bendición. Antes de haber estado esa arca allí, estuvo en la casa de Abinadab. Dice la palabra que duró 20 años el arca en la casa de Abinadab y no pasó nada, pero durante estos 3 meses Dios se glorificó de tal manera, dice, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. O sea, que fue dado aviso al rey, ¿sabes? Y el rey David se puso alegre en ver lo que estaba sucediendo. La Biblia nos dice que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Es decir, que cuando estaba esa arca del pacto en un lugar, ahí estaba la presencia de Dios, ahí caía la presencia de Dios, y el pueblo podía tener conexión con ella, Por medio de esa arca, el pueblo podía hablar con Dios, de manera que cuando el arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom, era la misma presencia de Dios visitando su casa. Imagínese por un momento que Dios lo quiera visitar ahora, en este instante. En aquel momento se necesitaba el arca, pero hoy en día se necesita que tú y yo tengamos un corazón dispuesto para adorarle a Él, para adorar, para traer esa presencia, porque donde está la presencia de Dios, la vida del hombre cambia. Y en 3 meses que estuvo en el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, recibió bendiciones que él nunca, pero que nunca, jamás esperaba. Dios me habla de 90 días de gloria en estos tiempos, pero la única manera de que usted y yo podamos mantener el arca en nuestra vida es adorándolo, es
exaltando su nombre, es glorificando su presencia, ¿ok? Porque aquí se trata del corazón de este hombre. Este hombre tenía un corazón adorador, un corazón dispuesto, un corazón lleno de la presencia de Dios. Este hombre no se detuvo a chismear, a murmurar, a pelear, a entrar en conflicto. Este hombre adoró a Dios. Durante 20 años estuvo en la casa de Abinadab y nada se vio. Pero en los 3 meses que estuvo en la casa de Obed-Edom, toda su casa y él, Jehová, los bendijo. Por eso dice la palabra que el rey David se alegró de esto, ¿ok? Porque algunas personas, mire, hermano, en lugar de estar en bendición, están en maldición. ¿Por qué? Porque no adoran, porque no están ahí en la presencia de Dios, porque sencillamente su corazón no está entregado a Dios. Este hombre, Obed-Edom, recibió una tremenda bendición porque su corazón era de Dios. Y Jesús nos pide que nosotros podamos también ser como niños y entregarle nuestro corazón al Señor, porque cuando tu corazón es de Dios, allí hay una plenitud, ¿ok? Por eso, si hay algo que el Señor nos manda a guardar, es nuestro corazón. Cuando alguien me dice, pastor, yo le quiero contar algo que dijeron, no me di cuenta mucho, porque yo quiero guardar mi corazón. Hay cosas que yo no le cuento a mis hijos, hay cosas que yo no le cuento a la gente que quiero. ¿Usted sabe por qué? Porque quiero guardar el corazón de la gente, porque cuando usted le cuenta a alguien algo que le hicieron, mire, hermano, ahí se le va, nuestro corazón queda herido, y si hay algo que es difícil de sanar es el corazón. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, cuando tenemos el corazón herido y no hay sanidad en él, es difícil adorar a Dios, es difícil entrar en su presencia. Por eso Obed-Edom tenía un corazón dispuesto, y cuando le dieron el aviso al rey David que Jehová había bendecido la casa de Obed-Edom, David fue y se llenó de alegría. Mira esto, David no tenía un corazón envidioso. David, al contrario, se llenó de alegría al ver la bendición que Dios le había dado, ¿ok? Y llevó con alegría esa arca de Dios, ¿ok? Y después la puedo llevar a Jerusalén, porque la envidia es aquel sentimiento que cuando usted se siente como mal porque otro ha sido bendecido. En David no ocurrió esto. Cuando esa envidia es negativa y que nos acorcome, entonces nos sentimos mal porque otros han sido bendecidos. Pero en el caso de David, David se alegró, se gozó porque Obed-Edom había sido bendecido al ver esa arca de Dios ahí. Y eso le llevó a David a tomar conciencia, porque él tenía temor de llevar el arca a Jerusalén. Él tenía temor por lo que había pasado con Usa, que había muerto. Pero David toma conciencia de que él también podía tener la misma bendición. Dios me dice, tu casa será llena de gloria. Yo no sé usted, pero tome conciencia en esta mañana para que también tu casa pueda ser llena de gloria. ¿Y cómo hago, pastora, para yo ser bendecida como fue bendecido Obed-Edom? Haga lo mismo que hizo David. David se alegró y eso lo inspiró, eso lo llevó a llevar el arca a su casa. Cuando usted ve la bendición en otro y en usted hay gozo y alegría, eso te va a inspirar a que tú digas, yo también quiero de eso. ¿Qué hace esa mujer? Ora, yo también voy a orar. Y deja de estar envidiando, deja de estar ahí manipulando, sino que te pongas también a hacer eso. Mire, yo me imagino por un momento, David dijo, mire, yo también quiero ser bendecido. Yo estoy perdiendo esta bendición. Y dice la palabra que cuando llevaban el arca, Dios había dado 6 paces y el sacrificio del buen de carnero de gordo. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y David estaba vestido con un efod de lino. Y David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido y trompeta. ¿Por qué? Porque él había visto lo que había ocurrido en la casa de Obed-Edom. El arca de Dios. Mire, hermano, esa arca era lo que representaba la presencia de Dios. Tú necesitas tener la presencia de Dios en tu casa. En la antigüedad esa era una arca, pero hoy en día esa arca se convierte en nuestra presencia cuando adoramos, cuando levantamos un tabernáculo en nuestra casa. Y hay personas que tienen la actitud como David, que traen esa presencia, que dicen, yo quiero obtener más de Dios, yo quiero buscar más de Él. Cuando se trata de esa presencia de Dios y la tenemos ahí, esa presencia va a traer plenitud de gozo en tu casa. Esa presencia va a transformar a tus hijos. En lugar de estar peleando, en lugar de estar murmurando con tus hijos, en lugar de estar mal, hermano, vaya a la presencia
presencia, cuando usted va a la presencia, ahí en la presencia, Dios nos va a dar los mejores dones. Dios nos va a llenar de su presencia, de su poder. Dios nos va a cambiar. Dios nos va a empoderar. No hay excusa para ir a la presencia de Dios. Que usted cuando se levante en la mañana, en lugar de estar viendo qué va a comer o qué va a beber, vaya a la presencia, busque de Dios, busque adorarlo, levántese al altar de adoración. A Obed-Edom vivía en la presencia, vivía adorando. Por eso los 3 meses en su casa fueron de gloria, porque él era un siervo adorador. Y la mayoría de las veces nosotros mismos no podemos recibir la bendición porque estamos más pendientes del mundo. Mire, esa casa fue elegida para hospedar ese cofre que medía 1 metro de largo y medio metro de alto. Pero ¿sabe algo? Esa presencia de Dios no permitió que las plagas que atacaron a las ciudades de Agdó, de Gá y de Cron pudieran atacar la casa de Obed-Edom. Estuvo allí, estaba cerca, pero esas plagas no la tocaron. Él sabía lo que había pasado con Usa, pero Obed-Edom guardó temor y cuidó con esmero esa presencia durante esos 3 meses, y por eso recibió bendición. Dios te dice hoy: yo quiero bendecirte, pero quiero que tú vayas a mi presencia. En mi presencia hay plenitud de gozo. ¿Sabe por qué David fue bendecido? Porque David era un hombre de ir a la presencia de Dios. Tú y yo necesitamos cada día ir a la presencia de Dios. Padre, en este día te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a caminar en tu presencia. Queremos caminar como caminó Obed-Edom, Dios mío, cuando se llenó de gloria, que fue un ejemplo para el rey David, Dios mío, de arrepentimiento. Fue un ejemplo para muchos, para adorarte a ti, glorificar tu nombre. Queremos en esta mañana estar en tu presencia, porque allí hay plenitud de gozo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.